Seguramente ustedes van a conocer a alguien que necesita esta cámara. Esta cámara no es para monitorear nuestra casa como normalmente lo hacíamos, conectando todo al Wi-Fi o poniendo antenas como las que puse en el estudio, sino que, fíjense, tiene una hojita para hacer los orificios en la pared y aparte se pega. Esto está muy bueno. Vienen las instrucciones y trae un panel solar. Y les decía, con esta cámara ustedes no tienen... Ni siquiera necesitan electricidad para que funcione, no necesitan señal de Wi-Fi, no necesitan tener un módem cerca, nada de eso, prácticamente va a funcionar en donde sea. Vean, esto está bastante sustancial. Seguramente aquí está adentro la batería, que de hecho me gustaría chismear un poco para quitar estos tornillos y ver cómo es por dentro. Pero tenemos este panel solar con este conector que, bueno, trae varios sellos de goma, porque esto va a estar a la intemperie. Todo esto es resistente al agua, no deberíamos de tener problema. Y su salida es de 5 volts, 0.8 amperes y son baterías de litio. Trae 6 baterías 18650 de 2600 miliamperes cada una. Entonces sí, esto va a durar bastante la batería, porque acuérdense, no lo vamos a conectar a la corriente eléctrica. Entonces vamos a sacar esto de acá y fíjense, tenemos lo necesario, ya saben, cables, tornillos y algunas herramientas para poder instalar todo esto. Hasta trae los taquetes para ponerlo en la pared. Pero la estrella de todo esto está aquí, fíjense, adentro no hay nada más. Esta es la cámara con la que vamos a poder monitorear todo y trae sus antenas, pero estas antenas no son unas antenas comunes y corrientes, no son para conectarnos al Wi-Fi. Esta cámara se va a conectar al internet a través de una tarjeta SIM. Entonces, esta cámara va a funcionar por medio de la red de teléfono común y corriente. Si la abrimos aquí abajo, vamos a ver que hay diferentes conectores. El conector SIM, ahí es en donde vamos a meter nuestro chip, un chip que ustedes consigan, que tenga un plan de datos, que tenga internet, lo que ustedes quieran. Una memoria para grabar todo ahí. Y abajo hay un conector de configuración que nosotros no vamos a utilizar para nada. Pero lo interesante de esta cámara es que podemos hablar y escuchar a través de ella. Tiene movimiento de 360 grados y fíjense, puede mirar hacia abajo y pues girar en todas las direcciones. Y también al frente tenemos pues el sensor de movimiento, pero aparte tenemos luces infrarrojas y luces para ver a color en la noche. O sea, no solamente vamos a ver en blanco y negro, sino que vamos a poder ver a color. Y obviamente todo esto se va a transmitir pues por estas antenas, por la señal de datos. Entonces no necesitan ni electricidad ni Wi-Fi, nada parecido para hacer que esta cámara funcione. Y la forma de hacerla funcionar pues es ponerle un chip. Ahorita lo conseguimos, pero solamente la vamos a meter acá arriba. Fíjense cómo todo esto embona, porque en realidad pues esta cámara va así, con el panel sobre ella para captar todo el sol y también pues darle cierta protección. Aunque bueno, esto está hecho para estar a la intemperie. Así que déjenme consigo el chip para que vean ustedes cómo podemos configurar esta cosa tan interesante. Bien, quiero enseñarles algo. Si nosotros conectamos por aquí el puerto, vamos a ver que parpadea en color verde. Fíjense cómo ahí está parpadeando. Eso significa que se está cargando. Y solamente hay que conectarlo a la cámara. Y tenemos un botón de encendido aquí. Ya tengo mi chip que le tapé el número. Recuerdo que alguna vez les enseñé el número de un chip y se lo puse a un teléfono y recibí literalmente miles de mensajes que bloquearon el WhatsApp. Ya no se podía utilizar. Espero que eso no pase aquí. Así que este chip es completamente nuevo. No sé qué datos hay acá adentro, así que solamente voy a agarrarlo y lo voy a meter en la cámara. Así que vamos a empujar el chip y lo vamos a meter aquí abajo. Estas cosas solamente se empujan y hacen clic. Tienen un lado, ahí viene el dibujito. Así es como se mete. Va a haber un LED aquí abajo que va a encender en color azul cuando haya encontrado señal. Pero primero vamos a abrir esto. Justo. Esto es algo que me encanta de esta cámara. Fíjense, ahí están todas las baterías. Pero en caso de que queramos cambiarlas, no hay que soldar, no hay que hacer nada. Solamente es cuestión
de sacarla. Todas están conectadas en paralelo. Eso significa que todo este sistema va a funcionar con los 3.7 volts de cada batería, que bueno, al final cuando ya están cargadas, su carga es de 4.2 y utilizan los 5 volts producidos por el panel para cargarse y alimentar nuestra cámara. Aquí tenemos un botón de encendido y apagado para encender la cámara, pero está muy cool porque en el caso de que veamos que se empieza a degradar la batería o que ya no dura tanto tiempo, las podemos actualizar sin ningún problema. Baterías 18650 estándar, ya se utilizan en todo y estoy seguro que con estas baterías va a durar bastante tiempo la cámara. Déjenme la cierro de nuevo, eso está cool. Así que ustedes pueden precargar su batería antes de ir a instalarla a ese lugar remoto, cargándola por este puerto, y una vez que terminaron le van a poner la tapa respectiva. Solamente hay que jalar y meter su tapa, y lo mismo va a suceder del otro lado. Estas tapas son como de silicón, así que entran a presión, y de este lado está nuestro botón de encendido y del otro lado lo conectamos a la cámara, lo atornillamos en su sitio y ponemos el panel en la parte superior y lo podemos fijar con los tornillos que van acá a los lados. Una vez hecho eso, vamos a encender nuestra cámara. La voy a dejar aquí así y vamos a esperar a las señales. Vean cómo aquí está parpadeando en color rojo. Tal vez ahí lo pueden ver, ya se quedó encendido en color rojo. Lo ven, tenemos avisos de audio para saber que se está inicializando la cámara. Entonces vamos a esperar a que el LED parpadee, y debería de parpadear en color azul en caso de que haya encontrado la señal de la red de teléfono. Wow, ¿vieron eso? Ya está parpadeando en azul. Ya me dijo que encontró la conexión a internet y que ahora debo de configurarla en mi aplicación. Así que configurar en la aplicación es bien fácil, fíjense. Bien, para esto necesitan su aplicación de Steren y haber iniciado sesión. Ya ven que yo tengo un montón de cosas ahí, pero vamos a agregar un nuevo dispositivo y vamos a buscar acá en las cámaras y bloqueo, y vamos a buscar cámara 4G. Así que le damos un clic. Nos aseguramos que esté en el modo de emparejamiento y vamos a utilizar este código QR. Y vamos a presentar el código QR frente a la cámara. Escuchamos que hizo ese sonido, que significa que se conectó. Y le vamos a dar clic en el botón oír el tono de aviso, o que lo escuchó. ¿Lo ven? Ahí estamos escuchando que ya lo confirmó. Le vamos a dar un nombre. Y ojo, todo esto está conectado a través de la red de telefonía. Así que ya la estoy abriendo ahí. Vean nada más. Ahí está la transmisión a través de internet y puedo ver la señal que hay en mi pantalla. Entonces vamos a explorar un poquito esta cámara. Muy bien, vamos a checar la cámara. Estoy aquí grabando con mi teléfono, ahí lo van a poder ver en la pantalla. Ojalá todo salga bien y se escuche bien. Estamos conectándonos y algo importante que establecen las instrucciones es cuánto internet va a consumir. Nos dicen que si utilizamos la baja resolución, que son 640 por 360, vamos a necesitar 384 kilobytes por segundo. Y si necesitamos 1920 por 1080, que es HD, vamos a necesitar 768 kilobits por segundo. Por segundo. Entonces creo que es un consumo bastante bueno, porque no es que todo el tiempo esté transmitiendo video, véanme, ahí estoy, sino que es solamente cuando la abrimos. Mientras tanto, nosotros podemos configurarla para que nos detecte movimiento, que tenga el sensor PIR. El sensor PIR es un sensor con cambios de temperatura. Entonces, si alguna persona pasa, un animal, algo que cambia la temperatura, nos va a notificar. Por eso es que tenemos tantas funcionalidades. Podemos tener detector de movimiento, tenemos una sirena también que nosotros podemos activar a distancia. Y si yo apago la luz, Alexa, ya terminé, déjame apago la luz de mi proyector. Eres un 11. Ahí me estoy automonitoreando, pero vamos a apagar esto de aquí. Alexa, apaga el triángulo. Muy bien. Todavía hay bastante luz del monitor. Fíjense, tenemos ahí esa luz en blanco y negro. Vamos a apagar este monitor. Muy bien, ahí estamos. Ahora ya tenemos nuestra visión. Y si nosotros seleccionamos en la pantalla qué modo utilizar, hay modo nocturno, modo inteligente o modo de luz de color. Entonces la cámara va a lanzar una luz, está súper potente. Yo que la estoy volteando a ver, de hecho fíjense, vamos a girar esta cámara para que ustedes lo vean. Digo, obviamente estoy apuntando directo a la cámara, por eso es que ustedes casi no lo notan, pero si me ilumino hacia acá, pues puedo ver
Y la cámara pues también ahí está iluminando todo súper bien. Y yo puedo utilizar los controles de la pantalla. De hecho me quiero regresar a la visión chiquita, porque lo que puedo hacer aquí es arrastrar mi dedo por la pantalla y entonces empezar a mover la cámara, ¿vale? Me encanta que todo esto lo estamos haciendo a través de la señal 4G, de la señal de los teléfonos, para poder controlar nuestra cámara. Y vean ahí estoy yo hablando. Obviamente tenemos un delay y está todo pues apagado, pero si cambiamos el modo, vamos a ponerle modo inteligente, ¿ok? Seguimos teniendo la luz, pero seguimos teniendo la luz y supongo que ahí va a analizar cuáles son las escenas que tenemos. Vamos a revisar acá, modo infrarrojos. Vean cómo es que se ve con los infrarrojos. Vean, ahí primero estaba detectando el color y después ya se pasó a los infrarrojos. Y los infrarrojos también se ve que son súper potentes. Y en la cámara no se ven tan llamativos. Son dos puntitos rojos que están iluminándose, pero me gusta mucho cómo puedo controlarla. Ahora puedo tomar fotografías. Estoy capturando ahí la pantalla. Puedo utilizar mi micrófono. Disculpen ustedes, tenía conectadas mis bocinas porque estaba escuchando música. Y obviamente el sonido pues lo estaba escuchando desde mi teléfono y se pasó para allá. Ahora, si yo estoy hablando, la cámara está captando ese sonido y lo está reproduciendo en mi teléfono. Tal vez ahí alcancen a escuchar un poco. Entonces está cool que podamos tener esta comunicación de dos vías. Alexa, enciende el triángulo. Muy bien. Alexa, pon ambiente. Okay. Y también podemos grabar manualmente algo que queramos. A lo mejor vimos que hay movimiento, la cámara nos notificó y nosotros podemos activar esa grabación. También tenemos detector de movimiento, como les dije. Entonces cuando detecte movimiento lo va a seguir. Eso ya lo hemos revisado muchísimas otras veces. Tenemos aquí nuestro control también, si es que no lo queremos hacer de forma touch, ¿ok? Pero podemos revisar o girar completamente todo lo que queramos. Y si yo me regreso para acá, de todas formas, pues ustedes ya vieron que podemos ver en todas las direcciones. Puedo ver incluso hacia el piso. Vean, eso es lo que hay debajo de la cámara en estos momentos. Y eso es lo más arriba que sube, completamente horizonte. Y si nos vamos a nube, ustedes pueden comprar el almacenamiento en la nube para que todos estos videos se guarden ahí arriba y no dependan de la cámara para ser almacenados, y así tengan ustedes un récord en caso de que algo le pase a la cámara, pues puedan ver cómo es que sucedió, ¿ok? Así que no dependen de la cámara, eso en caso de que se dañe, se la roben, la golpeen, lo que sea. Si le cae un rayo, pues a lo mejor en lo que se alcanzó a guardar en la nube podremos darnos cuenta de eso. Y ya por último, vamos a silenciar esto. Vamos a los tres puntitos, porque si nos vamos a los modos de visión, ¿qué es lo que queremos que esté por default? El modo IR o el modo de color. La alarma, ¿cómo queremos que nos notifique? Que detecte movimiento y nos avise en donde queremos que ponga más atención, ok. A lo mejor la cámara sabemos que siempre en la esquina del lado derecho hay movimiento. Así que esa es la región que solamente quiero monitorear. Eso está cool para que no nos esté avisando a cada rato lo que va a moverse frente a ella. Si queremos que detecte cuerpos nada más, o sea que si pasan animales o extraterrestres, bueno, puede ser un de cuerpo extraterrestre, sí. De todas formas, tal vez nos va a avisar porque va a decir, ah, eso es como un cuerpo. Entonces eso está cool. Y cada cuánto queremos las alertas, las vamos a poder programar aquí. Y si queremos activar la sirena, cuando se active alguna de estas o cuando suceda alguna de estas elecciones que tenemos, ¿ok? La sensación del interruptor PIR, que es el interruptor de temperatura, también lo vamos a poder ajustar aquí si queremos que sea muy sensible o no tanto. Esto depende de qué tan lejos esté la cámara de lo que queremos sensar. Y en la administración de energía podemos ver cuánta batería queda. Si la fuente ahorita es con baterías porque es de noche, y de día vamos a ver que es solar. Y podemos establecer una alarma para que nos diga, oye, ¿sabes qué? Nada más tiene el 10%, o sea, como que ya no está cargando, o ha estado nublado y no se ha cargado. Pero podamos ir a cargarla y hacerla funcionar, ¿ok? Entonces, esta cámara está muy cool para cuando tenemos lugares de difícil acceso en donde no tenemos forma de alimentar una cámara, no tenemos señal Wi-Fi y solamente queremos llegar y atornillarla, pero sí hay señal de internet. Le podemos meter una memoria de hasta 128 GB y obviamente la batería va a durar, pues se supone que va a durar eternamente porque, bueno, se carga solar. Más bien, estas baterías, yo creo que en un uso así continuo,
tal vez unos 2 años, 1 año y medio, dependiendo la cantidad de uso, es la frecuencia con la que estas baterías se van a degradar, pero lo padre es que se pueden cambiar, así que pues está muy interesante. Ahí se las dejo abajo en la descripción. Si tienen a alguien, a un amigo, tío, primo, sobrino que tenga un, no sé, rancho, un lugar alejado o un lugar cerca de su casa, pero que quieran ustedes monitorear y que su wifi no llegue hasta allá, o no quieran poner una antena como la que yo puse para extender la señal, esta es una muy buena opción. Así que ahí se las dejo abajo en la descripción. Cuéntenme qué piensan. Muy buen producto. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada Que Hacer y nos vemos.